Bien, pues buenas noches, Laila Tofa a todos bienvenidos. Estamos en una clase más y con ayuda del cielo y la bendición de lo alto, hoy vamos a terminar con el estudio de la carta a los Gálatas. Nuestra parte que nos queda es la sección de el capítulo 5:16 al capítulo 6:18, el final de la carta de Gálatas. Y pues así como en la sesión anterior tuvimos que hacer uso del conocimiento previo aprendido en la introducción y en los primeros capítulos, ahora pues Shaul de Tarso va a volver a mencionar algunos de los asuntos que había mencionado anteriormente y va a dejar expresada pues su anhelo y su deseo de que la comunidad en Galacia no se dejara influenciar. Pero bueno, vamos a ver qué son las palabras que dijo Shaul de Tarso en su momento histórico, y con el permiso del cielo y con el permiso de nuestro Santo Maestro, la Torah viviente, Yeshua HaMashiach, declaramos la siguiente verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvot betzivanu al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado, por la lluvia, por el frío, por el viento, por el sol, por la provisión, por el cuidado, por lo que nos has dado durante toda esta semana. Padre, te agradecemos. Y que en este día que estamos culminando con este estudio, Padre, sea tu Ruaj guiándonos, guardándonos, protegiéndonos y sobre todo recordándonos lo que hemos aprendido. Que sea tu espíritu, Padre, la Shejinah, quien nos permita permanecer dentro de tus caminos, tus sendas y tus veredas. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el Sejud de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bien, permítame un pequeño momento. Bien, pues vamos pues a iniciar. Estamos en el capítulo 5, verso 16, y dice así la porción que nos corresponde. Shaul de Tarso comienza diciendo, digo pues, y comienza una exhortación, una serie de exhortaciones a los de Galacia para que puedan vivir lo que ya han estado aprendiendo. Y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andáis en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien, aquí una expresión donde justamente de dónde habían salido los de Galacia, pues de todo tipo de idolatría y costumbres en ese momento greco-romanas, muchas costumbres donde había mucha idolatría, había mucha inmoralidad sexual, había mucha vanidad, sobre todo por la influencia griega con respecto a todo lo que tiene que ver con la exaltación del cuerpo, los gimnasios, etcétera. Entonces, Shaul de Tarso comienza ahora a tratar de terminar su carta exhortando a los de Galacia para que empiecen a enfocarse en lo que realmente importa en la vida, que aunque no sea algo que estamos viendo inmediatamente, las recompensas eternas, pero que son lo que más importa. Así que andad en el espíritu es obedecer los mandamientos, cambia tu vida, cambia tu estilo de vida en el sentido de mejorar, en ser una mejor persona con mejores actitudes y despojándose de todo lo que anteriormente vivíamos, iras, contiendas, enojos, chismes, etcétera. Así que quien anda en el espíritu es porque verdaderamente está cambiando su vida para bien. Verso 17 dice, porque el deseo de la carne, lo que nos invita al mundo, lo que hay en el mundo, todas las pasiones, deseos, vicios y demás, es contra el espíritu, contra todo lo que tiene que ver con el servicio, adoración, veneración al Dios uno y único de Israel. Es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, se contraponen. Todo lo que ofrece este mundo en cuanto a deseos y placeres y la fijación de nuestra mirada en donde
ponemos tiempo, deseo, voluntad en las cosas que son terrenales, se contraponen a las cosas que el Eterno nos ordena que debamos de vivir, una manera más elevada, una manera no como los gentiles que piensan que somos como la simple expresión de una casualidad, la simple expresión como los animalitos de que solo venimos a este mundo a cumplir con algo, reproducirnos e irnos y no hay más. Más que eso, Shaul de Tarso los está tratando de reconvenir en cuanto a elévense en el pensamiento, en su manera de vivir, no se estanquen en lo que están viendo actualmente en sus vidas, sino entiendan que esto es más allá. Esto es algo que buscamos una unidad, un debejut, una unidad con el Padre Eterno. Y entonces dice, porque esto se contrapone, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Todos nosotros, cuando estamos estudiando, decimos, voy a leer más la escritura, nos animamos, agarramos más emuná, vamos a leer, vamos a orar más, vamos a hacer más ayuda al prójimo, etcétera. Pero cuando ya bajamos ese pequeño entusiasmo y cuando comenzamos nuestra vida diaria, como que se nos empiezan a bajar bien rápido las pilas y entonces eso no permite que realmente cumplamos nuestros deseos de acercarnos más al Eterno. Por eso dice Shaul de Tarso, porque esto que se contrapone a veces causa que no hagas lo que quieres. ¿Y qué es lo que quieres? Apegarte más al Eterno, pero todo lo que está a tu alrededor te impide que te apegues al Eterno. 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bien, este verso, junto con algunos que ya mencionamos en las clases pasadas, este verso ha sido tan mal interpretado por siglos y siglos, y no me equivoco ni exagero en decir que este verso mal interpretado por pastores, por maestros, escatólogos, teólogos cristianos en la teología cristiana, este solo verso ha llevado al infierno a muchos, incluyendo los intérpretes. Este solo verso. Ya imagínate si unimos todos los anteriores que ya hemos visto que malinterpretaron de Shaul. ¿Por qué? Porque fíjate cómo dice esto. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si lo leemos tal cual, sin el conocimiento previo que tú ya has tenido en las clases pasadas, sin las claves correctas y verdaderas de interpretación para comprender lo que está diciendo Shaul aquí, tú simplemente llegarías, fueras maestro, fueras alumno, llegarías tranquilamente a la conclusión de, pues hay que ser más espirituales y por lo tanto la ley de Moisés ya no. Y el que quiere vivir bajo la ley de Moisés no es espiritual. ¿Y qué es lo que nos viene diciendo en el verso 17 y en el verso 16 Pablo? Que tenemos que ser más espirituales y no carnales. Por lo tanto, la ley de Moisés es carnal y la ley de Moisés, que es carnal, se contrapone a lo espiritual. Así que, hermanos, dejemos la ley de Moisés y seamos más espirituales bajo la gracia. Así, en esas y tal vez con otras palabras, pero con esa misma idea, muchísimos han interpretado este verso, anulando o buscando anular con sus enseñanzas y su pésima interpretación la ley de Moisés. Bien, para nosotros, a este nivel que estamos, ya sabemos perfectamente a qué ley se está refiriendo Shaul de Tarso. Y entonces, el verso 18 toma otro significado totalmente diferente al que le han dado por siglos y siglos los grandes intérpretes del cristianismo. Y que vuelvo a repetir sin temor a equivocarme, que gracias a esos malos interpretaciones, a muchos miles de personas cristianas los llevaron al infierno. ¿Por qué? Porque están enseñando algo en contra de lo que es la escritura y por ignorancia contextual del momento histórico que estaba viendo Shaul de Tarso y de los problemas dentro de, llamémoslo así, la religión judía.
Por ese simple hecho, ignorar los términos teológicos que se usaba en el judaísmo y hasta nuestros días con respecto a lo que ya aprendimos de Masei HaTorah, las obras de la ley. Por ese simple hecho vino esta tan pésima, mala, horrenda, espantosa y satánica interpretación. Así que, pero si sois, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a ver. Recuerden que un verdadero hijo de Dios, Ben Elohim, debe de tener en su vida el Ruach HaKodesh. Vamos paso a paso. Así que, número 1 dice Shaul de Tarso que debemos nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿sale? Ser guiados por el Espíritu de Dios, lo cual en términos de hebreo decimos Ruach HaKodesh. También se puede decir la Shejinah. La Shejinah en sí, la palabra significa la presencia divina. Y esta expresión hace una referencia al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo, lo que es traducido al español como Espíritu Santo. Así que todo Ben Elohim debe de tener en su vida el Ruach HaKodesh, como ya lo hemos estado enseñando en las clases pasadas. Y al tener el Ruach HaKodesh, él es quien te guía a la verdad. Pero ese Ruach HaKodesh, haciendo un resumen rápido, no lo puedes tener si no tienes la perfecta emuná, fe en el Ben Adam, en el Hijo del Hombre, en el Mashiach, en el Goel, en el Redentor de Hashem, en Yeshua de Nazaret. Y al tener eso perfecto, puedes tener Ruach HaKodesh. La función del Espíritu de Dios es guiarnos a toda verdad. Dice el Sefer Yohanan, Juan 16, Yohanan 16, verso 13, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que función principal del Ruach HaKodesh es guiarnos a toda verdad. Por lo tanto, si tú estás buscando, y así es, por lo que vemos, estás buscando sinceramente del Dios Altísimo, del Creador, del Santo de Israel, de aquel que da la vida, entonces el Espíritu de Dios que viene a tu vida por creer en Yeshua HaMashiach te guiará a toda verdad. Así que en el verso 18 de Gálatas 5:18 es muy importantísimo ser guiados por el Ruach HaKodesh. Así que si sois guiados por el Espíritu de Dios, ya no estáis bajo Masei HaTorah. Masei HaTorah, las obras de la ley, los mandamientos de los hombres, las leyes rabínicas, la halajá de los rabinos, que se contraponen en su mayoría a los mandamientos escritos de Moshe. Recuerden que hablar de Gálatas es hablar de dos leyes en sí, dos leyes que en el judaísmo se impartían como absolutamente necesarias para entrar al Olam Abba, al mundo venidero, a lo que se traduce como la eternidad o la salvación. Así que hablar de Gálatas son dos leyes: la ley de los hombres, la ley del eterno, la Masei HaTorah, la ley de los hombres rabínicos, y la Torah de Moshe. Así que en este versículo no se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a las obras a la ley de las obras, los mandamientos de los hombres que se estaban imponiendo en su momento histórico y hasta nuestros días. Tan es así que sigamos leyendo. Entonces, por siglos enteros, estas malas interpretaciones de las palabras de Shaul, los escatólogos, grandes teólogos, evangelistas, pastores, como le quieras llamar, corrompiendo las palabras de Shaul, han creado una nueva doctrina, la doctrina de sin ley de Moisés, o la ley de Moisés ya no. Usando estos versos de Gálatas, y ahora esos siglos de mentiras y engaños están cayendo para bien de los verdaderos hijos de Elohim, que a través del Ruach HaKodesh serán guiados a toda verdad. Así que si hoy tú estás escuchando esto, no es casualidad.
Si tú en verdad has dispuesto para estar en la serie completa de Gálatas y has estado buscando no perdértela y estar constante y aprendiendo de qué se trata Gálatas, qué son esas palabras, sobre todo por todas esas expresiones y prédicas que nos enseñaban cada domingo, que dice Pablo en Gálatas que el que está bajo la ley está bajo maldición, etcétera, etcétera. Si has buscado la verdad, la has encontrado. No porque seamos mejores que otros, simplemente porque al Eterno le plació mostrarnos esto a nosotros. Así que hoy terminamos de derribar siglos y siglos de una estructura establecida por el sistema corrupto de Babilonia, de la confusión cristiana, en interpretar incorrectamente las palabras de Shaul de Tarso. Para lo cual, también, para poder entender bien esto, este último verso, vamos a leer Gálatas 5:18, pero en la versión textual hebraica del Nuevo Testamento. Lo voy a leer de nuevo en la Reina Valera y después lo voy a leer en la versión textual hebraica del Nuevo Testamento para que veas la diferencia y la claridad con la cual la versión textual hebraica del Nuevo Testamento no deja duda de lo que estamos enseñando, que es bajo la ley. Entonces, Gálatas 5:18, Reina Valera dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Versión textual hebraica del Nuevo Testamento, pero si sois guiados por el Espíritu de Mashiach, no estáis entonces bajo el legalismo que ha venido por una interpretación torcida de la ley divina. ¿Sí? Recuerda que esa alajá o maseja Torah son interpretaciones supuestamente de la Torah de Moshe. Son comentarios de los rabinos que pasaron de generación en generación y se establecieron como leyes como tales. Así que esta versión nos lo deja más claro. Volvemos a repetir la segunda mitad donde dice, no estáis entonces bajo el legalismo que ha venido por una interpretación torcida de la ley divina. Así que esa es la idea de Gálatas. Shaul de Tarso se está contraponiendo y está tratando de volver a rectificar lo deficiente a los Gálatas, que es, ya les estaban enseñando interpretaciones supuestamente de la ley de Dios, pero que ya estaban poniendo las cargas pesadas sobre los lomos de los de Galacia. Bien, seguimos adelante y dice, recuerda, lo debes de tener siempre presente, porque eso fue uno de los versos que siempre estuvimos usando como base para hacer la diferencia entre la Torah oral y Torah escrita. Recuerda la enseñanza e instrucción de nuestro Maestro de Justicia, no se te olvide nunca. Mateo 23, verso 2. Mateo 23, verso 2. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a leerlo en versión Reina Valera y después en la versión textual hebraica. Dice Reina Valera, sí, Mateo 23, 2. En la cátedra de Moisés, cuando dice cátedra de Moisés, es los que se sientan a enseñar la ley de Moisés. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, quienes enseñaban la ley de Moisés en el tiempo de Yeshua, los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, estos escribas y fariseos que están enseñando de Moshe, todo lo que te digan de Moshe que tienes que guardar y obedecer, dice Yeshua, guardadlo y hacedlo. Con este solo verso también deberíamos derribar siglos y siglos de enseñanza que la ley ya no, y sobre todo la idea y la enseñanza de que supuestamente Jesús vino a clavar la ley en el madero y que por lo tanto ya no era necesario obedecer la ley. Toda esa teología del reemplazo, toda esa teología de que ahora estamos bajo la dispensación de la gracia y que ya no estamos bajo la dispensación de la ley, toda esa teología satánica cae o debería de haber caído con este solo verso, porque si somos minuciosos, somos honestos, académicamente hablando en cuanto a interpretación, Yeshua claramente está diciendo, si un judío
de los que enseñan la ley te dice o te enseña algo de la ley de Moisés, dice Yeshua, guárdalo y hazlo. ¿Qué te está diciendo en otras palabras? Guarda la ley de Moisés, ¿sí? Eso nos debió de haber bastado, pero los inconstantes e ignorantes que no leen la escritura se pasan por alto estas palabras. Y qué interesante que siglos y siglos de domingos en los pastores, en los púlpitos, aunque pasaban por esta parte, se la brincaban y no la explicaban. Así que, dice Yeshua, así que, verso 3, 23:3 de Mateo, así que todo lo que os digan que guardéis de la ley de Moisés, guardadlo y hacerlo. Y aquí viene la contraparte. Aquí viene todo el tema de Gálatas. Mas no hagáis conforme a sus obras, maseja Torah, obras de la ley. ¿Por qué dicen y no hacen? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ahora, versión textual hebraica del Nuevo Testamento, Mateo 23:1 dice así. Entonces habló Yeshua a la multitud de judíos reunidos a sus talmudim diciendo, en la silla de Moshe se sientan los perushim y los oferim. Todo cuanto Moshe ha dicho, guardadlo y hacerlo. Ahí está más claro ni el agua. Podríamos decir a todo cristiano, preguntarle, señor cristiano, ¿usted cree en Jesús? Sí, sí, claro que creo en Jesús. Bueno, ¿usted ama a Jesús? Sí, sí, claro, cuánto amo, y hasta alza sus manos y canta, cuánto te amo, Jesús, todo esto, ¿no? Señor cristiano, ¿usted obedece a Jesús? El que te va a decir, no, sí, sí, yo lo obedezco. Mentira, es usted mentiroso. No, ¿cómo? ¿Por qué me dice eso? Porque aquí en Mateo 23 me está diciendo que usted tiene que guardar la ley de Moisés y no lo está haciendo, está comiendo cochino, está adorando en domingo, no está cumpliendo con las fiestas, vive su vida patas para arriba, etcétera, etcétera. Así de sencillo sería confrontar a los cristianos con la propia escritura y con las propias palabras de Mashiach. Un cristiano que diga que cree, que ama y obedece a Jesús es un mentiroso. Porque si creyera en él y lo amara, le obedecería. Y no lo obedece, porque Yeshua está diciendo en Mateo que hay que guardar la ley. Y miles de millones de cristianos los domingos no guardan la ley, ni en su vida diaria. ¿Y qué creen? ¿Cuántos vienen del cristianismo? Yo vengo de allí. Décadas de decir que creo, que amo a Jesús, y era un vil hipócrita, porque no le obedecía. Y esto es duro, pero es la realidad, porque en aquel día, cuando Yeshua regrese, yo creo que esto va a hablar a las caras de todos los que no obedecieron a Mashiach. Y es ahí donde entiendes la mashal, la parábola. En aquel día, dijo Yeshua, vendrán, tocarán, maestro, maestro, ábreme. ¿Quiénes son vosotros? Ay, maestro, no nos reconoces. Mira, en tus plazas predicamos, echamos fuera demonios, hicimos sanidades. En tu nombre hicimos todo eso. En tu nombre. Dirá nuestro maestro de justicia, ya que aquí viene la clave de la expresión. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Analizando la expresión hacedores de maldad, vamos a entender qué es lo que estaban haciendo mal. Si realmente hay gente que sí echaba fuera demonios, oraba, predicaba, cantaba, los grandes salmistas llenaban conciertos y estadios en el nombre de Jesús y demás, ¿cómo es que Yeshua les está diciendo hacedores de maldad? Cuando analizamos esas palabras,
hacedor de maldad. Maldad significa en griego anomos. Así se dice maldad en griego. Anomos. A significa sin. Nomos se traduce como ley o mandamiento. Así que maldad significa sin ley o sin mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo esos miles de millones de cristianos? Viviendo la maldad sin ley. Porque recuerden que Yohanan, primera de Juan, nos dice que es pecado. Y pecado es transgredir los mandamientos de Dios. Así que si no tienen mandamientos y no los guardan, ¿en qué viven? En pecado. Y de nada les sirve decir que creen en Jesús cuando en verdad no le están obedeciendo, porque aquí nos está diciendo en Mateo 23, clara y tranquilamente nos dice, sin ningún, no es necesario ser el gran escatólogo, el gran estudiante de seminario y pasarte 5 años estudiando en el seminario para poder leer tranquilamente lo que dice aquí, que Yeshua nos ordena guardar la ley. ¿Cuál ley? No la de los hombres, no la Maseja Torah, porque ya nos dijo previamente que la ley de los hombres se contrapone a la ley del Eterno, la que representa a Moshe. Sigo leyendo 23:3 en versión textual hebraica del Nuevo Testamento y dice, todo cuanto Moshe ha dicho, guardadlo y hacerlo, obedece la ley de Moisés. Pero y aquí está la clave de Gálatas, pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigáis, ni tampoco imitéis sus obras porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Así que, si viene un judío ortodoxo y me dice, hay que guardar Shabbat, hay que guardar Shabbat. Eso está en la ley, lo ordena el Eterno, es un pacto perpetuo. Perfecto. Viene un judío y me dice, no debes de comer comida treifa, no debes de comer alimento prohibido, lo que está escrito en Levítico. Perfecto, yo le obedezco, muy bien, este señor ortodoxo. Pero si ya después viene y me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer, que te tienes que lavar las manos y 3 veces de un lado y 3 veces del otro y que tiene que escurrir hasta el codo y acá y que tiene que ser una cantidad específica de agua, etcétera, etcétera. Pues como que ya no te creo tanto. Porque si en verdad sigo los pasos de Mashiach, yo a eso no le hago caso. Yo ahí ya pinto mi raya. Porque el maestro entre líneas nos está diciendo que íbamos a tener contacto con el judaísmo. ¿Cuál judaísmo? El judaísmo rabínico, el judaísmo que no cree en Yeshua. Era absolutamente inseparable el que un netzarita, un gentil que volviera a las sendas antiguas, a las cosas del pueblo de Israel, no tuviera un contacto con los judíos ortodoxos. Es imposible no hacer eso. Se tiene el contacto, se aprende, se conoce. Y sabiendo eso, Mashiach nos dice claramente, pero tengan cuidado de sus interpretaciones. A lo que Yeshua lo añadiría en otra ocasión con sus discípulos, cuando iban en la barca. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y entonces ya sabes, la ignorancia de los discípulos, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería? Que no trajimos pan, no trajimos pan, ya se enojó. No me estoy refiriendo a la levadura. Disculpen eso, se nos fue un poco el internet, ya regresó. Bien, entonces, no se estaba refiriendo a la comida, se estaba refiriendo a las interpretaciones que los judíos ortodoxos que no creen en él hacen de la ley divina. De eso nos tenemos que cuidar. Es tan sencillo como eso, pero el problema es que, como ya lo dijimos anteriormente, muchos embelesados, enamorados
deslumbrados por el judaísmo cuando regresan a las sendas antiguas, que todos se lo comen, todo lo aceptan, se someten a toda la halajá y a todas las instrucciones, con tal de ser aceptado dentro del pueblo judío. Y aquí viene el problema, que los líderes que creen en Yeshua, los supuestos netzaritas, muchos no saben filtrar esas malas interpretaciones y permiten que yugos fuertes, grandes e imposibles de llevar sean puestos sobre los lomos de los discípulos. ¿Qué estamos haciendo con Gálatas? Rectificando y haciendo del conocimiento que esto es una verdad que ha permanecido por siglos hasta nuestros días. Seguimos leyendo y dice, así que Gálatas, dice Shaul, así que Gálatas, si sois guiados por el Espíritu de Elohim, no deberíais enyugarte en una ley de hombres, en unas interpretaciones de hombres. Recuerden también el mandamiento, Devarim 4:2, Deuteronomio 4:2. Está escrito, no añadan nada a lo que yo les mando, dice Hashem, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos del eterno su Elohim que yo les mando. Qué interesante. Vuelvo a repetir el mandamiento, dice Hashem, no añadan nada, no inventen nuevos mandamientos, ni quiten de estos mandamientos que ya están escritos. Aquí, en este verso, lo voy a volver a leer de corrido, dice, no añadan nada a los que a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Hashem su Elohim que yo les mando. En este verso encontramos la esencia del judaísmo ortodoxo y del cristianismo. Ahí está. El judaísmo ortodoxo le añade a los mandamientos del Eterno. Y el cristianismo gentil le quita a los mandamientos del Eterno. Cuán dichosos los que están sabedores que la ley está vigente y no añaden y no quitan. Así que resumiendo estos versos en Gálatas 5:18, no es que la ley de Elohim, la ley de Moshe, ya no esté vigente o que ya no deba de obedecerse. Eso no está diciendo Shaul de Tarso en Gálatas 5:18, sino que hay una ley enseñada por los hombres a la cual los gálatas no deberían someterse. Esta ley de hombres les enseñaba que ellos, los de Galacia, los gentiles, debían guardar muchas tradiciones de los ancianos e inclusive circuncidarse con la mira de ser salvos. Gálatas venían estos hombres, ¿quieren ser salvos? No, pues sí, circuncídense. No, pero es que Shaul de Tarso nos dijo que no era necesario. A ver, ¿quieren entrar a ser parte del pueblo de Israel y ser salvos? No, pues que sí, circuncídense. Porque así enseñaron nuestros ancianos. Y como no estaba Pablo para defender, pues a quién le hicieron caso. Continuamos, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Y manifiestas, hacemos un paréntesis rápidamente. No es que estemos en contra de la circuncisión, ojo con eso, ya lo explicamos también. La circuncisión, el Brit Milá, sigue vigente, es un pacto eterno, pero es solo para ADN, descendencia biológica de Abraham, Isaac y Jacob. Si no se es ADN, descendencia de alguna de las 12 tribus, no se debería circuncidar físicamente, ¿sí? Según lo estableció el concilio en Jerusalén en el año 50 con los 12 Shaliachim, que presidía Jacob el Sadik, Santiago, capítulo 15 de Hechos. Bueno, así que no es que estemos en contra de la circuncisión, sino que se estableció desde ese momento, Hechos 15, que los gentiles que no son ADN de Abraham, Isaac y Jacob, no deben circuncidarse. Ya hablamos más ampliamente del tema y decíamos, bueno, el problema es que si eres
hijo de Abraham en la diáspora, ADN de Abraham en la diáspora, y no lo sabes, eso no te quita el pecado. Eso no te quita que tú, varón, sí tengas que circuncidar. Entonces, son cosas que tenemos que saber. Bien, ahora sí, seguimos y dice, 5:19 de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de vivir sin la obediencia a los mandamientos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Pongan atención todos los adjetivos que se van poniendo, las acciones que va a mencionar Shaul de Tarso. Vuelvo a repetir, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Te lo resumo, todo eso se daba en Galacia. Bueno, no solo en Galacia, en Asia Menor, en todas partes. Ahora, la pregunta es, Shaul de Tarso va a decir que eso está mal, eso es de la carne. Practicar eso, sea todo o en parte, alguna cosa o dos, es pecado. Y todos lo sabemos. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, el pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, son malas, lo sabemos. Pero la pregunta que hacemos a los cristianos es, ¿y de dónde sacamos que son malas? ¿En qué parámetro los podemos comparar para decir que son malas? ¿Qué va a decir el cristiano? Ah, pues es que Dios dice que son malas. Oh, perfecto. Pero ¿en dónde dice que eso está mal? A ver, ráscale, ráscale. ¿Dónde dice que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, etcétera, etcétera, está mal? ¿Dónde? Ah, pues en la ley de Moisés. Perfecto. Ya caíste. ¿Ya entendiste? Pablo está diciendo, Gálatas, no anden bajo la carne, no anden viviendo esto, que es contra la ley. ¿Qué me dice que es pecado? La ley del Eterno. Así que, si seguimos la doctrina satánica de que la ley ya no, pues entonces ya podemos vivir todo lo que acabamos de decir, sin temer consecuencias. ¿Es lógico eso? Obvio, no. Todo, hasta el más sencillo cristiano sabe que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo eso es malo y que debería de quitarlo de su vida. La pregunta que no entienden y que no razonan es, ¿y quién te dice que eso es pecado? Pues la ley de Moisés. Entonces vive la ley de Moisés, porque si no la vives estás cometiendo todo esto. Vamos dándonos cuenta de la, ahí iba a decir una palabrota, vamos dándonos cuenta de la tontería, de la falacia, de la doctrina de la ley ya no, que la ley de Moisés ya no, la incongruencia, la hipocresía de esa doctrina, porque cuando conviene hay que guardar la ley, y cuando no conviene, la ley ya no. Qué interesante. Bueno, Shaul de Tarso dice, quien practique esto es de la carne, no está en el espíritu. Sigue sin Dios, sin pactos, sin promesas, sigue así. Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Así que, si anulamos la ley de Moshe, como por siglos nos habían enseñado, entonces ahora, ¿cómo sabríamos que es pecado y que no? Síguele diciendo Gálatas el 21. Como ya os lo he dicho antes, dice Shaul, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No serán salvos, no serán justificados. ¿Por qué? Porque transgredían los mandamientos, porque esos pecados son sancionados son declarados no correctos delante del Eterno por la ley de Moisés. Verso 22. Más el fruto del Espíritu es amor, y ya entonces nos enseña la contraparte. Gálatas, ustedes deben de ser guiados por el Espíritu, así que déjenlo de la carne y ahora tienen que manifestar en su vida, si son verdaderos hijos de Dios,
creyentes en Yeshua y tienen el Ruach HaKodesh, ojo con esto, porque aquí vamos a hacer una introspección. Vamos a hacer una introspección. ¿Qué significa eso? Analizarnos a nosotros mismos. Hagan de cuenta que Shaul de Tarso nos está hablando y nos dice, a ver, hermanos de Galacia, allá en Puebla, allá en Atlisco, allá en Tlaxcala, allá en Veracruz, allá en Chiapas, allá en Virginia, allá en Monterrey, allá en Jalisco, etcétera, etcétera. A ver, hermanos, ¿andan en el espíritu? ¿Tú qué responderías? Pues sí, estoy aquí aprendiendo, ¿no? Perfecto, vamos a ver. ¿Tienes esto en tu vida? Leemos, verso 22. Mas el fruto de que tengas el espíritu en tu vida es amor, paz, paciencia. Ay, yo creo que ahí sí ya algunos quedamos debiendo. Paciencia, benignidad, o sea que seamos bondadosos, buenos. Bondad, fe, mansedumbre, que no te airas tan rápido, que no te airas, que no eres cerillito y un rozoncito ya explotaste ahí en decir cosas que no. Templanza, tranquilidad en los asuntos. Está lloviendo fuerte, problemas, dificultades, pero tú tranquilo, no pasa, no te desesperas, no sueltas a llorar, no pataleas, no gritas, no empiezas a blasfemar. Y ahora, ¿por qué yo a mí? No, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se refiere Shaul de Tarso cuando dice no hay ley? No hay ley de hombres. Si el Espíritu de Dios te está guiando y estás produciendo en tu vida estos frutos, los estás manifestando, y no es que seamos perfectos y que, tomando en cuenta la primera, amor, no es que todos seamos ya ositos cariñositos, sino que estamos desarrollando poco a poco ese amor. Lo mismo con lo que sigue, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. No es que ya seamos perfectos en cada uno, no, pero que sí está presente en nuestra vida y lo vamos desarrollando poco a poco, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Algunos han desarrollado más el amor, otros más la paz, otros más la mansedumbre, otros más la templanza, etcétera. Pero la idea es que todos desarrollemos todo. Y cada quien irá viendo en lo cual tiene que trabajar, en la paciencia, en la mansedumbre, en la templanza, etcétera. Pero por lo menos sí se está manifestando a comparación de cómo vivíamos sin Mashiach. No éramos todos unos tesoritos sin Mashiach, ¿sí? Éramos todos unos tesoritos, ¿saben a qué me refiero? Pero ahora, si puedes decir, sí estoy cambiando, perfecto, vas bien, pero ¿qué crees? Lo puedes hacer mejor. Si dices, ya no soy igual que antes, perfecto, vas bien, pero lo puedes hacer mejor. ¿Sí? Y ante eso, no hay ley de hombres que se oponga. Verso 24. Pero los que son de Mashiach, los que son de Mashiach, han crucificado la carne, o sea, ya no buscan vivir la lista de pecados anteriores, ya no buscan vivir el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, etcétera. Ya no se deleitan en eso, ya no lo buscan, ya no lo anhelan, ya no invierten tiempo, dinero, voluntad y tal por estar metido en eso, ¿sí? Así que ahí también te das cuenta si en verdad eres discípulo de Mashiach. Si ya eso ya no te interesa, eso ya no te llena, eso ya no te satisface, ¿sí? Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne. Ya no más esos pecados, ya no me atraen, ya no me llenan, con sus pasiones y deseos. ¿Y por qué? Porque ahora obedecen a la verdad. Esto es, al adabar del Eterno a través de Mashiach. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también manifestando los dones del Espíritu. Paciencia, amor, paz, bondad, mansedumbre, etcétera. Andemos también por el Espíritu. 26. No nos hagamos vanagloriosos. No te creas el super cristiano
el supercreyente, el superjudío, el supernetzarita. No te creas. Porque si causamos problemas entre nosotros, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, esto es transgredir el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces no estás siendo de Mashiach. Como les decía la vez pasada, nuestro deseo es que toda la comunidad se lleve bien, toda la familia Shevilina Tikim se lleve bien. No debería haber ningún indicio de apatía entre nosotros. No nos conocemos todos. Y si no conoces al de enfrente, al que se conecta contigo cada estudio, y tienes algún sentimiento negativo en contra de porque te cayó mal, porque no me gusta cómo habla, porque pregunta mucho, etcétera, ya tenemos un problema. No estamos viviendo el espíritu. No estamos viviendo en el espíritu, estamos todavía en la carne. Así que, introspección, Gálatas, actuales. ¿Cómo vamos? Verso 6.1, capítulo 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, esta expresión es como sarcástica, ¿sale? De parte de Shaul. Porque le está hablando a los Gálatas. Y Shaul de Tarsos, desde el principio, Gálatas insensatos. O sea, son bien dejados, por decir algo. O sea, no son nada espirituales los Gálatas. Así que esta expresión que viene a continuación es como un sarcasmo, ¿sale? Entonces, verso 6.1 dice, hermanos, si alguno entre vosotros fuere sorprendido en algún pecado, en alguna falta, vosotros Gálatas, que sois espirituales, es un sarcasmo. ¿Y por qué está diciendo este sarcasmo Shaul de Tarso? Porque Gálatas, ¿cómo es posible que se dejaron engañar por los falsos hermanos introducidos entre ustedes? ¿Cómo es que se dejaron Gálatas insensatos? ¿Quién les enseñó otro evangelio diferente al que ya habían recibido? ¿Sí me están entendiendo? Es un sarcasmo. Ustedes, Gálatas, deberían de vivir la espiritualidad y estar elevados y todo esto, pero ya estoy viendo que son peor que bebés, que ya se dejaron influenciar por estos falsos hermanos. Así que no son nada espirituales los Gálatas. Así que así se debe de entender esta expresión. Es un sarcasmo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Así que cuando quieras juzgar a alguien, mejor vete a ti, porque no andas nada bien, Gálatas. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Te lo digo en otras palabras, sopórtense y aguántense. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros somos diferentes, venimos de contextos diferentes, de familias diferentes, de costumbres diferentes, de expresiones diferentes y por lo tanto no vamos a estar iguales. Y por lo tanto es muy probable que alguna expresión que yo diga a ti no te agrade y alguna expresión, hecho o palabra que tú digas a mí no me va a agradar. Y entre ustedes lo mismo. Pero ¿qué dice Shaul de Tarso? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Aguántense entre ustedes, sopórtense entre ustedes, porque es una realidad. La sociedad está compuesta por miles de cabezas que piensan diferente. Y por lo tanto, no va a faltar el hermano que no nos guste cómo piense, cómo se exprese, cómo se vista, etcétera. ¿Pero qué creen? Aquí está la clave. Sopórtense, aguántense. Sobrellevar la carga los unos de los otros. Y cumplid así la ley de Mashiach, la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? El ejemplo que nos dejó. Pues él, Yeshua, soportó a todos
y pudiendo haber consumido a todos los que lo hicieron enojar, no lo hizo. Lo acabamos de ver la semana pasada con el joven que tenía epilepsia. ¿Se acuerdan? Regresa Yeshua, ve la multitud, están discutiendo. Llega Yeshua, ¿qué es lo que discutís? Viene un hombre y le dice, es que traje a mi hijo para que tus discípulos lo sanasen, pero no pudieron. ¿Se acuerdan qué dijo Mashiach? ¿Alguien se acuerda? Dijo, ay, generación incrédula. Se estaba refiriendo a sus discípulos, no a la multitud ni al hombre, a sus discípulos. Ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo os voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Sí estamos entendiendo? Lo sacaban de sus casillas al maestro. ¿Tú crees que es diferente? ¿Nosotros? No, nos sacan de nuestra casilla los hermanos a veces. ¿Pero qué dice Shaul de Tarso? Cumplan la ley de Mashiach. Que él pudiendo haber dicho que venga fuego y que me pasen otros discípulos porque estos ya no. No, no soportó. Bueno, lo soportó. Bueno, no soporta. ¿Sí? Así que cumplan la ley de Mashiach. Si Mashiach te enseñó que hay que aguantarnos, que hay que soportarnos en nuestras debilidades, hagan lo mismo. Cumplan la ley de Mashiach. Porque a él mismo lo sacaban de sus casillas. 3, 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que si tú piensas que te mereces mejor trato, aguas. Si tú piensas que no hay nadie que conteste mejor que tú, aguas. Si tú piensas que no hay nadie que sea mejor creyente que tú, aguas. 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, lo que hace diariamente. Examina tu vida, date cuenta en verdad si estás avanzando, si estás creciendo, si estás elevándote espiritualmente o solamente estamos perdiendo el tiempo. Y entonces tendrá motivo en su reflexión, si está avanzando y todo eso, de gloriarse, o sea, de alegrarse, de felicitarse a sí mismo, con respecto a sí mismo y no en otro. Porque recuerda que la salvación es personal y que no debes de fijarte en el de enfrente para caminar, no debes de fijarte en el de enfrente para obedecer, no debes de fijarte en el de frente y sus errores para tú justificarte. Nadie jamás en el mundo podrá justificarse por los errores del de enfrente. Y es que como él no obedecía, como él comía cerdo, como él entraba a la coca, como él entraba, etcétera, etcétera, pues yo también. Nadie va a poder justificarse por los errores o deficiencias de alguien más. Ojo con eso. La salvación es personal. Tú haz tu trabajo con tu vida. Ve por tu alma y motiva a los que están alrededor de ti, tus familiares. Verso 5. Porque cada uno llevará su propia carga. A cada uno le tocó vivir algo específico y diferente a los demás, diferentes problemas, circunstancias, algunos con el esposo, otros con la esposa, otros con los hijos, otros la economía, otros alguna tentación, etcétera. Cada quien lleve su carga. Eso es lo que significa lleva tu cruz. Quien quiera ser mi verdadero discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Que a cada uno de nosotros nos tocó vivir algo adverso y tienes que aguantar con eso adverso y pasar la prueba. 6. El que es enseñado en la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto implica, seamos agradecidos con nuestros maestros, pues ellos buscan lo mejor para nuestras vidas y en lo que podamos ayudar, aportar a mi maestro, no solo en palabra, sino en hechos, lo haremos con alegría y gratitud, sabiendo que por voluntad y misericordia de Hashem
puso a mi maestro en mi camino para enseñarme a amar a mi creador y sujetarme a mi Mashiach. Y esa es una ley que constantemente va a estar siendo mencionada. Verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, si eres agradecido con el que ves, maestro, serás agradecido con el que no ves, Hashem. Pero si no eres agradecido con el que ves, tu maestro, ¿cómo te creeremos que eres agradecido con el que no ves? Entonces, seguimos la lectura, esto no se equivoque el hombre, eso mismo que sembrare, eso también segará. Yo siembro en ustedes lo espiritual. Y justamente lo diría Shaul de Tarso a los corintios también. En 1 Corintios 9, verso 11, Shaul de Tarso la misma idea la diría de otra manera. Y dice, 1 Corintios 9, 11, dice Shaul, si nosotros, los maestros, hemos sembrado cosas espirituales, les hemos enseñado la alabar del Eterno, para ustedes, será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales, dice Shaul de Tarso. Está usando la misma expresión, pero con otras palabras, uno a los Gálatas y otros a los Corintios, que la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la gratitud, la ley del reconocimiento. Y haciendo un paréntesis, en verdad, hermanos, que yo agradezco mucho a todos mis hermanos, a ustedes, que consideran nuestro trabajo y aportan para que podamos seguir adelante, para que podamos mejorar el equipo, para que podamos realizar cosas para el Malhut Hashamain. Y una verdad que nunca nos lo dicen, que yo estoy certero y yo lo creo así es, y que nunca nos lo enseñaban, siempre nos decían, no, paga tu maser, trae tu maser, y que la sedaká, y que la terumá, y a ver, ya aportaste, entonces te paso el link, no has aportado, no eres de los que da maser, no te paso el link, no te paso el archivo, no te paso eso. ¿Quieres una clase especial? Entonces, ¿qué crees? Te tienes que anotar, y cuando venga el depósito, entonces te paso el vínculo para que puedas tener esta clase especial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un misterio en ese círculo que, aunque muchos lo han usado de una manera viciosa y con malas intenciones de enriquecimiento solamente, hay un principio. Y el principio que no te van a poder robar ni quitar, porque no sé, yo creo que a algunos de ustedes se les vino en la mente muchas cosas cuando cambiaban de iglesia, llamémoslo así. Estábamos en la católica y dabas tu limosna, ayudabas al patrón fulano de tal. Bueno, estabas en la cristiana y aportabas a lo que fuera, ¿no? Que había que... estamos hablando de cosas que realmente son edificantes y que extendían en su nivel el reino de los cielos y amaban al prójimo. No estamos hablando de dar la economía para la fiesta del patrón en el católico, ¿se acuerdan? En el catolicismo pasaban a las casas y va a ser la fiesta del pueblo, del patrono fulano de tal. Coopera, ¿no? Y no, hombre, algunos se desbordaban para cooperar. Bueno, no estamos hablando de ese tipo de cooperación, estamos hablando de cuando tú aportaste en su momento, en diferente circunstancia, cristianismo, etcétera, y que eso iba a ayudar al prójimo, ¿sí? A extender la correcta y verdadera dabar del Eterno. Yo te digo una verdad de eso. Y la verdad es que nada de lo que hayas dado va a caer a tierra. Nada de lo que hayas dado con sinceridad y correcta motivación, así haya sido en el cristianismo o en el antiguo lugar donde nos reuníamos, va a caer a tierra. Tú vas a tener tu recompensa. Aunque tal vez los líderes no hayan sido lo más correcto posible. Eso ya no es cosa tuya, eso lo juzgará el Eterno.
Lo que va a juzgar el Eterno a ti va a ser tu motivación cuando tú diste para una sedacá, cuando tú diste para la ayuda de un hermano, cuando tú diste para la aportación para que se extendiera más al reino de los cielos, etc. Eso lo va a tomar en cuenta nuestro maestro. Y yo se los dije desde un principio. Cada aporte que recibimos, que nos ayuda a seguir adelante, créanme que si alcanzamos con estas enseñanzas a alguien, ese mérito también va a ir para ti. No es solo para mí. Ay, es que el Morem, Elisha, es el que está enseñando. Sí, yo estoy enseñando. Pero gracias a varios hermanos que nos aportan y nos ayudan, podemos estar estudiando, dedicando tiempo al estudio de investigación, etcétera. Y en verdad os digo que las almas que se ganen a través de, hablando ya como Elisha, de la enseñanza de Elisha, que el Eterno haga a través de Elisha, esa recompensa va a venir a ti también. En otras palabras, es también tu fruto. Y hay una mashal, una parábola que lo dice clarísimamente, que por el tiempo no la voy a tocar, porque se va a ver en su momento cuando leamos los evangelios. Hay una mashal que lo dice claramente así. Pero bueno, lo vamos a ver en su momento. De ahí yo saqué ese principio, que todo lo que alguien aporte y el maestro desarrolle y edifique por voluntad del Eterno y gracia del Eterno, ese fruto también le va a caer, a aportar, a contar a aquel que ayudó. Ese es un principio bíblico. No sé si lo habías visto así o te lo habían enseñado así, pero la idea es así, que lo que aportas va a traer mucho fruto también a ti, porque estás buscando que la enseñanza siga adelante. Así que Shaul de Tarso a los de Gálatas se detiene al final de su carta para darles este principio. Hermanos, el que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. La ley de la gratitud y la ley de mejor es dar, más bendiciones dar que recibir. Y la ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis. Eso mismo que sembrar el hombre, eso cosechará. El contexto de esa expresión está dentro del contexto de la gratitud al maestro. Verso 8. Verso 8 dice, porque el que siembra para la carne, te lo digo en otras palabras, si lo que ganas solo lo gastas para para ti, para todo lo que es tú, y no dispones algo para el Malhut Hashamaín, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Está bien. Saben que el Isha no obliga a nadie. Y cada quien es libre de hacer con su economía lo que quiera. Pero si solamente aportamos para las cosas del mundo, no pienses que te van a venir cosas espirituales buenas, así como por arte de yo soy bonito y que me venga, porque es la ley de la siembra y la cosecha. Mas el que siembra para el espíritu, ¿sabes cuándo has sembrado para el espíritu? Cuando te compras tu Torah, cuando te compras tu Tejilim, cuando pagas tu internet para estar conectado, cuando adquiriste un celular para poder estar mejor conectado, cuando aportas con tu macer, cuando estás haciendo eso, estás aportando para edificar tu espíritu. Y entonces, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, porque la mira de todas estas enseñanzas, de todo lo que aprendemos durante la semana y en Shabbat, la mira es, yo quiero ser salvo, yo quiero entrar al Olam Haba, al mundo venidero, yo quiero reinar con Mashiach, yo quiero ver a Hashem. Se supone que es la mira. 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué dice
Shaul de Tarso, no nos cansemos en el contexto que estamos explicando, porque algunos inician, comienzan a sembrar en lo espiritual, pero pasa un tiempo, una semana, un mes, y claudican. Y ya no siguen. Dan una vez, dos veces, tercera ya no, cuarta ya no, ya claudicó. Por eso dice, no nos cansemos, no te canses de edificar tu espíritu para hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que constante y fidelidad. 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos una economía extra, queremos dar una sedacá, queremos ayudar a algún necesitado, primeramente ve a los de la fe y después a los de afuera. 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto es, buscan un beneficio material de ustedes, vuelvo a repetir el 12, todos los que quieren agradar en la carne, se está refiriendo a las personas que los están mal influenciando a los Gálatas, porque buscan un beneficio material de ellos, pero por esta razón principal es que los quieren cerca. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidarse, y volvió a sacar el tema de lo que les estaban obligando a hacer con sus malas interpretaciones. ¿Quieres ser salvo? Circuncídate. Bueno, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Mashiach. 3. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y aquí pueden ser cualquiera de los dos. Ni la ley de los hombres, la Torah oral, la Torah Shebealpé, las Maseja Torah, la Alajá, o la ley divina. Los que tanto oprimen, ¿no? Tienes que guardar y tienes que ser así, tienes que disciplina y tienes que pararte a las 5:30 para orar, etcétera, etcétera. Ni aun ellos cumplen perfectamente lo que les corresponde. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O algo así como para colgarse la medallita. 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El último verso del 14, el verso 14, como que parece un poco confuso, ¿sí? Vamos a volverlo a leer y después vamos a leer la versión textual hebraica del Nuevo Testamento y vamos a darnos cuenta que es más fácil de lo que pensábamos. El 14 dice, 6:14 de Gálatas, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? La cosa viene al final. Por quien el mundo me es crucificado a mí, ahí ya no entendí, y yo al mundo. Ahí explícame, Pablo, porque no te entendí. Bueno, vamos a la versión textual hebraica del Nuevo Testamento. Y escucha, y dice, pero jamás me suba el pensamiento la idea de gloriarme, excepto en el madero de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por medio del cual el poder del pecado de esta edad presente ha sido extirpado de mí de forma tan radical que he muerto a sus demandas. Ah, ya te entendí, Pablo. ¿Qué estás diciendo? Que al creer en Yeshua HaMashiach y al identificarte en lo que pasó en el madero con Yeshua con respecto al pecado, ahora yo también decido quitarme la carne, dejar de vivir la carne, dejar de pensar en todos esos pecados que ya se citaron anteriormente y ahora vivir como Mashiach en obediencia, porque ¿por qué razón llegó al madero, a la muerte Mashiach? Por obediencia. ¿A quién? Al Padre. Así que, así como Mashiach fue hasta la muerte por obediencia, también ahora yo me despojo, me identifico con Mashiach en el madero
me despojo de la carne, ya no quiero obedecer a esos falsos deseos y pecados, y ahora yo quiero estar cerca de la identidad con Mashiach. Muy bien. 6:15. Porque en Mashiach, Yeshua, y aquí viene una vez más, pero que ahora tú ya sabes cómo interpretar bien este pasaje. Porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Otro pasaje que por siglos han usado para decir que la circuncisión ya no. Pero tú ya lo sabes, ya lo explicamos la vez pasada. Recuerda que el tema de que metió de la circuncisión es para salvación. Los falsos hermanos estaban obligando a los de Galacia a circuncidarse con miras a ser salvos. ¿Quieres ser justificado, salvo, Gálatas? Sí, circuncídate. Entonces, esta misma expresión ya la había usado capítulos anteriores, pero ahora lo vuelve a recalcar para que les quede bien claro a los Gálatas cuál es el principal problema de la halajá, de la Maseja Torah, que son muchos mandamientos inventados por los hombres, pero cuál es el principal que le está causando un montón de ruido a Pablo, a Shaul de Tarso, que les están obligando a circuncidarse. ¿Vale? Por eso lo repite 2 veces. Capítulo anterior, capítulo ahorita. Así que, recuerden, la circuncisión, si eres gentil, no se necesita para ser pueblo de Israel. No se necesita para ser salvo. Si eres judío ADN, sí lo necesitas. No para ser salvo, sino para cumplir un pacto como tal. Porque para ser salvo, recuerda, solamente la fe en Yeshua HaMashiach nos salva. ¿Ok? Bien. Así que a eso se refiere Shaul cuando dice, porque en Mashiach Yeshua, la salvación que representa, ni la circuncisión vale para ser salvo, ni la incircuncisión vale para ser salvo. No importa. La salvación viene por fe en Yeshua. ¿Vale? Bien. 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla de que no te obliguen a circuncidar si eres gentil para ser salvo, paz y misericordia sea a ellos. Y esta frase o palabra me gusta muchísimo, como lo dice al final Shaul de Tarso, y al Israel de Dios. Porque no todo Israel es de Dios. Así como no todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa, no todo Israel es Israel de Dios. El Israel de Dios será entonces una manera de identificar a los verdaderos hijos de Elohim que en Emuná en Yeshua han alcanzado justificación de sus almas, sean judíos o gentiles, y que viven guardando los mandamientos del Eterno y no dejándose someter o enyugar bajo mandamientos de hombres. Ese es el Israel de Dios. Verso 17. De aquí en adelante, ya para despedirse, dice Shaul de Tarso, de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Qué significa eso? Ya se los expliqué, Gálatas, bolitas y palitos, ya se los expliqué. Si quieren seguir con esta idea de circuncidarse para ser salvos, allá ustedes. Yo ya se los expliqué. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua. ¿Qué significa eso? De yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua, quiere decir que traía también los hoyos en sus manos y los latigazos y lo de la corona de espinas. No, se está refiriendo a que él también padeció casi hasta la muerte por servir, amar, obedecer y seguir a Yeshua. Porque recuerden que a Shaul de Tarso varias veces lo apedrearon. Y en una de ellas, literalmente se murió. ¿Sí? Se murió, pero el Eterno lo regresó.
¿Se acuerdan el momento cuando Shaul de Tarso está hablando y está diciendo, conozco a un hombre, dice Shaul, conozco a un hombre, si en cuerpo no lo sé, si en espíritu no lo sé, porque en ese momento no comprendió qué estaba pasando. Si en cuerpo no lo sé, si en espíritu no lo sé, pero que subió al tercer cielo y vio cosas indecibles. Fue justamente a raíz de ese apedreamiento que tuvo. Lo apedrearon, casi lo matan, y entonces en ese lapso, el Eterno lo llevó en su alma, en su espíritu, lo llevó al tercer cielo para que viera algo y después regresó y se reanimó. A eso se refiere. Entonces, Shaul de Tarso dice, yo he padecido las marcas de Mashiach, yo también en mi cuerpo padecí, muchísimo más que ustedes, Gálatas, dice Shaul. Así que, allá ustedes si quieren seguir con esta idea de someterse a los yugos de los hombres, allá ustedes. Verso 18. Terminamos. Hermanos, la gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con vuestros espíritus. Amén. Y pues, tengo una imagen que quiero mostrarles. Permítanme tantito. ¿Dónde están? Aquí está. Esta imagen nos va a mostrar lo que es muy conocido en el judaísmo. Ok, vamos a hacerle un zoom. Ok. Obras de la ley. Masei HaTorah. O también conocida como Torah oral o Torah Shebe Peh. ¿Sí? Esto dice la tradición judía, de un libro en específico que resumen el estilo de vida o lo que nos enseñaban diciendo la halajá. ¿Qué es la halajá? Es la manera en cómo vivir el mandamiento. ¿Sí? ¿Qué es la halajá? La manera en cómo vivir el mandamiento. Enseñan en el judaísmo. Por lo tanto, esta halajá viene a ser ley para que tú la obedezcas, porque es la manera en cómo vas a vivir el mandamiento que está escrito en la Torah de Moisés. A ver, en otras palabras, estos libros, como el Shulchan Aruch, son interpretaciones de cómo supuestamente debes de vivir la ley de Moisés. Pero estas interpretaciones son subidas a nivel divino, o sea, que te enseñan que son divinamente inspiradas al igual que la Torah de Moisés. Y cuando las lees y te das cuenta de todas las reglas, de todos los mandamientos extras que van imponiendo a cada uno de los mandamientos de la ley de Moisés, te vas dando cuenta que es imposible vivir el judaísmo. Te doy un ejemplo. Cuando una persona quiere hacer su conversión al judaísmo, tiene que pasar por un proceso de conversión, que según nos habían enseñado, duraba un aproximado de un año. Hasta ahí no hay ningún problema, yo lo entiendo. Para poder ser totalmente un judío y hacer tu conversión como tal, es entendible que necesitas aprender y estudiar qué es ser judío para no cometer errores. El problema es que cuando ya empiezas a estudiar el cómo ser un judío, te vas dando cuenta que no quieres esa vida. Y te doy un ejemplo. Cuando entras a hacer tu conversión bajo este yugo, se enseña a las mujeres que deben de vivir o deben de dormir en su periodo menstrual, deben de vivir o dormir separados de sus maridos. En otras palabras, que deben de tener en sí 2 camas cuando están en su periodo menstrual, para que cuando estén así, cada quien en su cama. 2. Se enseña con respecto a las leyes del Kashrut. Tanto tienes que obedecer las leyes del Kashrut, tanto, con respecto a un mandamiento mal interpretado de no cocerás al cabrito en la leche de su madre, que ya hemos explicado a qué significa, que
cuando alguien hace su conversión al judaísmo, sí o sí debería o debe de tener dos vajillas. Una vajilla que use para carne y otra vajilla que use para lácteo. Uno diría, pues está bien, compro doble plato y no hay problema. No, 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 no es doble plato, es doble plato, es doble cuchara, es doble sartén, es doble olla, es doble olla express, etcétera, etcétera. Doble microondas, doble horno, doble estufa, porque no puedes cocinar lácteo en la misma estufa o calentar lácteo en el mismo microondas donde vas a calentar la carne. Y entonces tú te preguntas, número uno, pues necesitaría una casa grande para tener doble mueble mobiliario. Y segundo, necesitaría tener mucho dinero para tener doble mobiliario. Y de tal manera van cerrando la idea, la motivación de querer hacer conversión al judaísmo porque se empieza a hacer algo muy pesado. Y que todavía se jactan los maestros, cuando alguien va a hacer su conversión, se jactan diciendo, bueno, si alguien quiere ser judío, necesita mucho dinero. ¿Cómo se atreven a decir eso? Cuando el judaísmo es para todos. Pero bueno, ¿por qué? Porque el varón cuando hace su conversión tiene que pagar el Brit Milá, tiene que pagar su talit, tiene que pagar al Moel, tiene que pagar el cartón que le dan, que le asegura que ya es converso al judaísmo, tiene que pagar la ceremonia, tiene que casarse otra vez, porque si no ha pasado por Jupa, o aunque haya pasado ya por Jupa como gentil, si hace su conversión al judaísmo, otra vez se tiene que volver a casa. Eso implica doble vestido o una vez más vestido, da para la mujer, traje, invitados, comida, jupa, todo eso. Y es ahí donde te preguntas, ¿realmente alguien puede hacer la conversión? Solamente que sea rico y tenga bastante tiempo. Nos vamos dando cuenta que estas leyes rabínicas, Torah Shebealpé, las Maseja Torah, son verdaderamente un yugo para los que quieren buscar al Eterno con un corazón sencillo y humillado. Y en cada una de las fiestas del Eterno hay este tipo de Maseja Torah. En Shabbat hay bastantísima Maseja Torah, etcétera, etcétera. Tan solo lo que vivíamos en Sukkot. El mandamiento de Sukkot es construir un azúcar. Pero se volvió un yugo que ahora también se tiene que comprar las 4 especias, el straw, y tienes que elevarlo todas las mañanas. Eso ya es Maseja Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este libro es muy conocido dentro del judaísmo, el Shulchan Aruch, y leo la descripción para los que no puedan, porque está chiquito su dispositivo. Dice, según el Shulchan Aruch del Rabí Yosef Karo, este libro es un resumen de la manera en cómo un judío debe de vivir. Dice en la página 920, y aquí viene el engaño, que introducen en la mente de los ingenuos y de los que vienen deseosos de las raíces hebreas y se tragan esto. Aquí viene el engaño. Vean. De manera que la manera de vivir de un judío. Este libro dice que Moisés recibió la Torah escrita. Hasta ahí vamos bien, es correcto, todo el mundo creemos eso. Así como su interpretación, ahí está el engaño y el error. Interpretación, la cual transmitió de manera verbal a su discípulo Josué. Y Josué, esa interpretación que no escribió, sino que la tenía verbalmente, la transmitió Josué a Pinjas. Pinjas las transmitió a los jueces, que le siguieron hasta llegar al profeta Samuel. Y de allí a todos los profetas que le sucedieron hasta llegar al sacerdote Esdras, quien fundó una asamblea de 120 eruditos
que después sería reemplazada por el Sanedrín, una asamblea de 71 miembros que permaneció hasta la época de Yeshua, y posteriormente, después de la destrucción del templo en Jerusalén, un rabino llamado Yohanan ben Zakkai, discípulo de Gilel, fundó un centro rabínico en Yavne para perpetuar el estudio de la Torah oral, de la Maseiha Torah, la cual quedó finalmente compilada y escrita en los escritos del Talmud alrededor del del quinto siglo. Todo eso es una hermosa fábula. Esa es una hermosa fábula. Y no resiste la evidencia escritural. Porque cuando leemos la propia Torá, nos dice claramente, y les doy solo un dato porque es algo largo, que Moshe, cuando recibió la ley en el monte Sinaí, y léanlo, búsquenlo, constátenlo, dice que Moshe escribió todas las palabras que Hashem le había ordenado. Ahí está la clave. Todo lo que el Eterno le enseñó, le ordenó en el monte Sinaí, todo lo escribió. Y es ahí donde vamos a recordar lo que aprendimos en Gálatas con Shaul, cuando menciona la expresión que el que no permaneciese en la ley está bajo maldición. Así dice la versión de Deuteronomio. Pero Shaul de Tarso añadiría voluntariamente una palabra para dar a entender el problema de Gálatas, que es, y todo aquel que no permaneciese en las cosas escritas de esta ley, está bajo maldición. Y ahí está el punto. ¿Sí? Moshe escribió todo, y hay varios versículos que lo dicen claramente. Y Moshe escribió todas las palabras del Eterno. No hay Torah oral en Monte Sinai. Eso fue una fábula que nos enseñaron para poderle dar peso al Shulchan Aruch, al Talmud, al Zohar, a la Kabbalah, para que los judíos la obedecieran como si fuera de Dios. Y hoy, en esta clase de Gálatas, en todo el libro, que bendito sea el Eterno que permaneció hasta nuestros días, podemos ver que el desafío de ayer es el mismo al de hoy. Porque hoy voluntariamente muchos netzaritas se quieren enyugar como los gálatas insensatos y quieren enseñar así a los discípulos y los someten con mandamientos que no son del Eterno, pero que los enseñan como si fueran del Eterno. Así que hoy yo espero que con este estudio y el panorama que ahora podemos ver, entiendas el problema grave y muy grave de enseñar mandamientos que no son del Eterno, así vengan del más grande renombrado rabino que tú quieras mencionar, Moré que tú quieras mencionar, Shaliach que tú quieras mencionar. Si no es Torah escrita, yo la escucho, la medito. Si no contradice la escritura, la esencia y el espíritu de la escritura, adelante. Pero si ese mandamiento contradice lo que está escrito o lo ponen por encima de lo que está escrito, yo no lo acepto. No lo quiero sobre mí. Y este es el tema de Gálatas. No es que la ley de Moisés ya no. Es la ley Maseja Torah de los hombres, esa no.
Y recuerda la instrucción, con esto terminamos, recuerda la instrucción de nuestro maestro de justicia. En la silla de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que te digan de Moisés, hazlo y guárdalo. Pero no sigas sus interpretaciones. ¿No me crees a mí? Obedece al maestro. Que el Eloá de Abraham, Isaac y Jacob te bendiga. Fue un placer estar con ustedes, hermanos. Que sí, adelante, Nelson. Ya es noche, muy noche por allá. Hashem te bendiga y te guarde. Hoy terminamos nuestra clase y deseamos que todos estén muy bien. Hashem les bendiga. Shalom, shalom. Uy.